me gustó mucho que me contaras precisamente esto, que también uno de los orígenes del libro era que tú mismo sentías que te habías perdido en la ganancia, ¿no? Esta primera parte del cuento, luego hablaremos del cuento también, porque es muy interesante el hecho de que hayas creado un cuento de sabiduría, que ya es el segundo que creas, luego hablamos de eso. Pero la cuestión es que el asunto, el subtítulo del libro es saber ganar sin perderse a uno mismo y saber perder ganándose a uno mismo. Entonces, de esa primera parte, el saber ganar sin perderse a uno mismo, lo que acostumbra a ocurrir es lo contrario, ¿no? Uno gana, pero en el ganar se pierde a sí mismo, se despista de sí. ¿Esto te ocurrió a ti también? Bueno, sí, sí. Yo reconozco un tiempo donde yo me sentía más un terapeuta que no Joan Garriga. Como me perdí en el personaje. Creo que es, una enfermedad bastante común, porque también el mundo de la ayuda para los profesionales también está lleno de trampas, porque esto a veces nos da un lugar muy privilegiado donde está la tentación del poder, la tentación de la importancia, la tentación de la influencia, y es raro que un terapeuta no, en algún momento, sobre todo si le va bien, no quede cegado por su propia grandeza, ¿no? En mi caso, creo que no me duró mucho tiempo. A lo mejor no me doy cuenta y me sigue durando, ¿no? Pero mira, ahora estos días me pidieron que escribiera un prólogo para un libro, que es un libro de entrevistas a personas mayores de 70 años. Y en el prólogo ponía algo que una vez o sea, a mí me ha apasionado leer este libro, porque he visto en estas personas mayores, que algunas son muy notables, son muy famosas y muy relevantes, he visto sobre todo humanidad, vida vivida, vida intensamente vivida, he visto respeto, he visto como algunos, por ejemplo, de los entrevistados, que habían perdido hijos o pérdidas muy graves, no se habían perdido a sí mismos. Y en general, aunque no todos, destilaban una humildad, una amorosidad, esta cosa que yo siempre he imaginado que nos tiene que dar si no la ancianidad, la mayoría de edad, que es un estar más desapegados, un estar más al servicio, cuando ya no hay un yo tan grande que defender. Siempre he imaginado que el yo tiene que declinar, con suerte, para hacer más espacio al tú o espacio al nosotros. Sin embargo, hace unos años a un colega tuyo periodista le pregunté, había entrevistado a mucha gente y a personas mayores, algunas que habían tenido mucho éxito político, social, económico, y en el prólogo lo ponía porque le pregunté, ¿y cómo son esta gente mayor? Yo cada vez me interesa más la gente mayor por una razón muy simple, porque queda cerca. Y mientras queda lejos, esto es como... Pero cuando uno queda cerca, se ve ahí enfrente y se convierte en importante también ver los modelos. Pero este periodista me dijo, son insoportables. Son primadonas tremendas. Su afición principal consiste en mostrar sus medallas y sus trofeos. Viven de su personaje. Y me quedé impactado, porque no lo hubiera creído, y tampoco he conocido tanta gente mayor para tener mi propia experiencia, no he tenido la oportunidad de entrevistarlos, así que no sé cómo es, pero sospecho que sí, que las ganancias pueden conllevar también una cierta pérdida, a veces hay mucha vanagloria, un cierto envanecimiento también por los logros. Yo creo que en la vida es muy bueno ganar y saber sobrellevarlo. Y es más importante que cada persona reconozca en sí misma su propia grandeza que su propia pequeñez, aunque es más difícil, porque la grandeza también significa hacer un servicio mayor o entregar aún más los dones que uno tiene.
pero entonces los peligros son más grandes también. Y aunque tengo que decir que, bueno, a veces sí vienen a la consulta personas que dicen, bueno, tengo una familia estupenda, tengo un esposo, una esposa maravillosa, mis hijos están todo bien, yo he logrado ser el presidente de no sé qué, he logrado ser no sé qué, no sé cuántos, pero me siento vacío, me siento que me he perdido, me siento que no sé quién soy, me siento que me falta vibración, que me falta esta sintonía con la vida que tenía. Entonces hay que hacer un bypass, hay que volver a enchufar a la persona lentamente a través de los procesos adecuados con el lenguaje de la hondura, con el lenguaje de su corazón, de su vibración, de su ser, de lo que nos mueve en definitiva. Y en realidad, también como me gusta contar y siempre que puedo lo cuento, la gente mayor, cuando nos toca irnos de la vida, una enfermera australiana habló de los 5 arrepentimientos. ¿De qué se arrepiente la gente mayor? Y esta mujer, esta enfermera había trabajado con gente mayor que le falta poco para morir y decía que se arrepienten, en primer lugar, de no haber vivido más en los afectos, en los vínculos, en las conexiones, de no haber dicho más veces te quiero, me importas, lo siento, gracias, me enoja, de no haber puesto más atención a sus redes afectivas. Se arrepentían también de no haber hecho lo que habían querido hacer, de haberlo pospuesto, de haberse doblegado a propuestas ajenas, a voluntades ajenas, ya sea la de los padres, la de la sociedad, pero no se habían arriesgado a dar lo que tenían, a cumplir con sus anhelos, con sus sueños, y entonces era demasiado tarde. Se arrepentían también de no haber tomado más en serio lo de ser felices. Y claro, ser feliz tiene muy buena prensa, pero pocos adeptos en realidad, porque yo no he conocido tanta gente que se proclamen abiertamente felices, porque la felicidad es muy resbaladiza, porque supongo que hay distintos niveles o maneras de entender la felicidad, pero a veces yo tengo la imagen de que a veces perseguimos sudorosamente la felicidad y hay que hacerlo, sobre todo hay que perseguir lo que uno quiere hacer, pero a veces perseguimos la felicidad como si estuviera en algún lugar y mientras lo hacemos, la pobre felicidad nos persigue sudorosa a nosotros a ver si nos alcanza. Así que en un cierto nivel probablemente el bienestar tiene mucho que ver con una actitud, con un estado, con el cultivo de una atención. Y en otro nivel hay una felicidad más relativa que tiene que ver con que nos vaya bien. Es decir, cuando nuestros amigos están bien, nuestra familia está bien, cuando no nos falta lo que necesitamos para vivir. No sé si estamos felices, pero no tenemos tantos nervios. Estamos como más tranquilos, ¿no? Luego hay los grandes retos de que, bueno, estoy leyendo un libro que se llama El olvido que seremos, ¿no? de un escritor colombiano. Lo estoy leyendo porque es de los libros que hablan del padre de una forma tan apreciativa. ¿De Héctor Abad? Sí, de Héctor Abad. Y de una forma tan apreciativa que conmueve, porque el padre, en cierto modo, en nuestra cultura, y a pesar de las apariencias, y yo lo veo en mi trabajo, es el gran denostado, ¿cómo decirlo? Es como una grandeza hecha de cartón, pero falta un reconocimiento, le falta un lugar más claro, le falta un respeto, le falta un amor muchas veces también. Y leía este libro, y que es un libro biográfico también sobre su historia, y hablaba de cuán felices eran en su familia, que eran 5 hermanos, los padres, hasta el año 72, que a su hermana le diagnostican un melanoma y muere. Así que cuando nos visita la muerte, por ejemplo, esto es una gran pérdida. Es mucho pedir que en este momento seamos felices, aunque
aunque es extraña la paradoja que viven algunas personas que sufrieron grandes pérdidas, que sintieron que a raíz de la pérdida se les abrió una luz o una espiritualidad o una vivencia o un desapego que ni siquiera habrían olido probablemente sin la pérdida. Esto también lo dice Elisabeth Kubler-Ross. Así que a veces la contrariedad abre al alma a una prosperidad, a una luz, mejor dicho, que la prosperidad le niega. Así que, ya que vivimos y que necesariamente tenemos ganancias y avanzamos y tenemos amigos y parejas e hijos y profesión y servicio y hobbies y salud, y luego también perdemos cosas, perdemos un amigo, una pareja, y cuán importante es saber perder también. Y de hecho el libro también está presidido por una frase que yo me pasé desde los 20 hasta los 30 años con una frase en mi escritorio que era una frase, yo creo que futurista, pero no sé por qué la tuve tantos años, y decía: solo tienes aquello que no puedes perder en un naufragio. Era como un mensaje de sabiduría, de estrechamiento interior, como solo posees aquello que no podrás perder en un naufragio, ¿no? Pues ahora una frase que me acompaña durante mucho tiempo, aunque no la tengo ahí colgada, es la frase de San Agustín, que dice que la felicidad consiste en tomar con alegría lo que la vida nos da y en soltar con la misma alegría lo que la vida nos quita. Y digo yo, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? Y en realidad esta es una frase espiritual que solo la puede decir San Agustín o otros que escalaron a un lugar interior donde el pequeño yo ha desaparecido. Y entonces están completamente inclinados ante la vida y ante los hechos de la vida y ante todas las dimensiones de la vida, y todo es motivo de gloria y de felicidad, inclusive las pérdidas. Pero para la mayoría de las mortales una pérdida es un reto heroico muchas veces. Cómo integrar lo perdido. Y yo me he especializado y lo veo todos los días, sobre todo las pérdidas en las familias. Ay, cuánto cuesta que se perdió una criatura, que hubo una muerte trágica. Y hay una dinámica que es terrible en las familias, y es la dinámica de: yo te sigo a la muerte, yo voy hacia ti. Es un poco como la historia de Orfeo, ¿no? Que Orfeo amaba a Eurídice profundamente, y Eurídice fue mordida por una víbora porque la perseguía un pretendiente, y ella escapaba y una víbora la mordió en la pierna, y Eurídice murió. Entonces Orfeo tuvo un dolor tan tremendo que su canto plañidero era tan desgarrador y tan conmovedor que el dios del Hades, el rey del Hades, se quedó conmovido. Qué profundo el amor de Orfeo hacia Eurídice, que ya había ido a parar al reino de los muertos. Y Hades se apiadó de tal manera que le concedió a Orfeo, le concedió un imposible, le concedió la posibilidad de que visitara el Hades y se encontrara ahí por última vez con Eurídice. Así que Orfeo, cuando se le comunicó esta noticia, sintió un alivio profundo. Y es el alivio que experimentan mucha gente que ha perdido a un ser querido, de imaginar que lo reencuentran, o que en la muerte se encuentran, o que conviene acelerar la propia muerte porque no se puede soltar, no se puede despedir a la persona que falleció. La historia de Orfeo es dramática, porque sigue de que se encuentra con Eurídice y se abrazan y están felices, y su amor florece incluso en la oscuridad del reino de los muertos. Y de nuevo el rey del Hades se siente tan conmovido que le concede a Orfeo la posibilidad de que Eurídice regrese a la orilla de los vivos.
pero hay una condición, y la condición es que irán en 2 barcas para atravesar la laguna que separa la orilla de los vivos de la orilla de los muertos, y la condición es de que Orfeo irá en la barca delante y Eurídice en la barca de atrás, y la condición es de que en ningún momento, y esto, aunque es metáfora, en realidad es una regla del buen vivir, y es lo que trata de transmitir el libro también. En ningún momento te gires para atrás. Y este gesto de girarse para atrás está también en la literatura, en la mitología, como un gesto que petrifica, como un gesto que conlleva la muerte. La vida siempre está delante y hay que apoyarse en lo de atrás. Entonces van por la laguna en las 2 barcas, y cuando ya están llegando, ya se ve la luz del sol en la orilla de los vivos. Claro, Orfeo sospecha de que esto es un engaño, y su sospecha es bastante razonable. Así que al final lucha su cuello, pero le puede la desconfianza, se gira, y en aquel momento Eurídice se desvanece como si fuera una bruma y desaparece. Y entonces Orfeo llega a la orilla de los vivos, y de nuevo es tan grande su desconsuelo que hace una promesa, que es una promesa fatal para la vida, y que sería otra enseñanza también que transmite el libro sobre el buen vivir. Pero esto es una promesa fatal para la vida. ¿Y sabéis cuál es la promesa? Nunca amaré a otra mujer. Esto es perderse en las pérdidas. Esto es no regresar realmente a la potencialidad de la vida. Y entonces Orfeo cumplió su promesa y no amó nunca a ninguna mujer. Pero os imagináis que era un tipo bello, era un músico sublime, cuando tocaba la flauta o tocaba la lira. Entonces, las mujeres lo amaban tanto, lo deseaban tanto, pero él entretenía sus días con chavalitos. Pero en una fiesta, ¿sabéis cómo murió en la historia? Orfeo murió despedazado por las mujeres, por las bacantes, lo devoraron. Así que no sé cómo he ido a parar hacia aquí, pero sospecho que he ido a parar hacia aquí a cuento de la muerte, de las pérdidas, del lado sombrío, y que son grandes retos que prometen muchas veces también grandes regalos en forma de desarrollo personal, en forma de espiritual, en forma de amplitud de vida. Por eso San Agustín puede decir y soltar con alegría lo que la vida nos quita.